Vamos a leer un pasaje en Mateo, capítulo 28. El tema que hoy vamos a compartir es, pues según lo que hemos estado estudiando los miércoles, sobre la Trinidad. Pero hoy vamos a hablar de un aspecto de la Trinidad que no lo habíamos compartido porque era mejor ir poniendo ciertas bases para no desviarnos. Entonces vamos a compartir de la coinherencia de las tres personas de la Trinidad. Ya vamos a entender un poco lo que quiere decir esa palabra coinherencia. Entonces, hemos estado estudiando la Trinidad, vimos la relación del Padre con el Hijo, en el Espíritu, con el Espíritu Santo, antes de la creación, la coexistencia de las tres personas de la Trinidad. Vimos también cómo Dios habla en pluralidad y claramente esa pluralidad es de personas, no de que haya varios dioses, sino que hay un solo Dios en el cual subsisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Hace 15 días hablamos algo del ángel de Jehová, que es las apariciones teofánicas del Señor Jesucristo antes de la encarnación. Hace 8 días estuvimos hablando de la encarnación del Verbo, amén, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, verdadero Dios, eternamente y con el Padre, pero también verdadero hombre engendrado en el vientre de María. Amén. Y hoy vamos a terminar la serie de la Trinidad compartiendo acerca de la coinherencia. Creo que confiando en el Señor compartimos por lo menos los puntos esenciales y una buena base para que nuestra fe esté fundamentada en las Escrituras. Porque muchos hermanos saben que Dios es trino, que Dios es uno, pero subsisten tres personas. Pero cuando tú les dices que te lo muestren por la palabra, es como algo que recibimos implícitamente, pero que no lo conocemos, amén. Y estas cosas hay que conocerlas para aprender a diferenciar la verdad del error, amén. Entonces vamos a leer ahí en Mateo 28, un pasaje, porque hoy vamos a hablar de las tres personas de la Trinidad en relación a la coinherencia. Hemos hablado de la coexistencia. Coexistencia es que estuvieron juntos eternamente, amén. Preexistencia era que el Hijo estaba antes de todas las cosas, amén. Pero hoy vamos a hablar de la coinherencia. Entonces mira cómo dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Curiosamente, el Señor no dice bautizándolos en los nombres, ¿no? Habla en singular, en el nombre. Porque esa palabra en el nombre nos habla de la unidad divina, de la esencia divina y la naturaleza divina. Pero cuando dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos habla de las tres personas divinas que participan de la esencia divina. ¿Amén? Entonces hoy vamos a hablar un aspecto de la Trinidad bastante precioso, que lo dejamos para lo último, y es cómo se relacionan estas personas. Porque ha habido en la historia, como lo hemos dicho varias veces, varias herejías. Los primeros conflictos de la historia de la iglesia no era si los hermanos hablaban en lenguas o no hablaban en lenguas. Si el Señor iba a venir antes de la tribulación o después de la tribulación. Si la iglesia se debía llamar bautista, metodista, no, esos son los conflictos de los últimos tiempos, que realmente no tienen mucho valor. Los primeros conflictos de la iglesia, de los cuales surgieron los concilios, ustedes han escuchado los concilios de la iglesia, el concilio de Nicea, muchos eran porque los hermanos se reunían porque habían surgido varias corrientes y necesitaban aclarar las cosas, saber sobre quién estaba en la verdad. Entonces los primeros conflictos se relacionaron porque algunos cristianos decían que el Señor Jesucristo, negaban la divinidad del Señor Jesucristo, decían que Él en algún momento había sido ¿qué? Creado por Dios. Los llamaban como un ángel, aún mismo algunos los han llamado en la historia como un Dios con D minúscula, pero al fin y al cabo creado por Dios. Entonces se levantaron algunos hermanos que por la Escritura y por el Espíritu reconocieron que Jesucristo había existido antes de todas las cosas y coexistido con el Padre, como dice Juan 1:1. Entonces el primer conflicto era si Jesucristo era Dios
o no era Dios. Y ese conflicto, pues gracias al Señor, la palabra prevaleció. Los primeros uno de los primeros hombres que comenzó con esta herejía fue Arrio, en la historia de la iglesia. Él era un apóstata porque negaba la divinidad del Hijo. Y ese pensamiento ha venido circulando a través de la historia, y los herederos de ese pensamiento son los testigos de Jehová, que ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Hablan de Él como una criatura creada por Dios. Entonces lo que hemos tratado estos días, claramente vemos que eso es una falacia, una mentira. ¿Ven? Entonces el segundo conflicto que surgió después de que los hermanos entendieron que Jesucristo era Dios, era que si Él era Dios, entonces existían dos dioses. Entonces, ¿cómo era la situación? Entonces surgió un pensamiento, que sabemos que esos pensamientos no provienen del Espíritu de Dios, sino del error, que decía que el Padre había tomado forma humana en una apariencia o en un modo, siendo el Hijo. Y el Hijo después había tomado apariencia siendo el Espíritu Santo. Y de alguna manera esta doctrina que surgió negaba la diferencia de las tres personas de la Trinidad, diciendo que el Padre era el mismo que se hizo Hijo y que después se hizo el Espíritu Santo, que se llamaba Padre en cuanto a la creación, Hijo en cuanto a la redención y Espíritu Santo en cuanto que vino a morar con nosotros. Y esa doctrina herética, porque niega las tres personas, no diferencia el Padre del Hijo. Esa doctrina herética se llamó el modalismo, o sea que Dios venía en ciertos modos o máscaras. Venía como el Padre, venía como el Hijo y venía como el Espíritu Santo, siendo el mismo. Y esa doctrina, ese pensamiento ha seguido, así como el arrianismo siguió y tiene hoy sus representantes. Así el modalismo tiene sus representantes, que hoy son los pentecostales unidos, o aún los solo Jesús, o dicen que esta secta, la luz del mundo, también niega la Trinidad. Entonces creen que es un solo Dios, y eso es verdad, como lo hemos estado estudiando, pero no diferencian las tres personas divinas en las cuales participan de la esencia divina y la naturaleza divina. Dicen que el nombre del Padre es Jesús y que la expresión de Jesús es el Espíritu Santo, pero no diferencian las tres personas de la Trinidad. Y eso también es herejía, porque dice Juan en su primera epístola que el que no cree en el Hijo, el que no diferencia el Hijo del Padre, es el espíritu del Anticristo. Entonces por eso Juan comienza su evangelio así. Vamos a leerlo otra vez porque es un pasaje tan fundamental. Juan 1:1. Y hoy el tema que vamos a compartir es un poco difícil, pero las Escrituras nos dan las suficientes pruebas para afirmar y poner nuestro corazón con fe en la palabra. Entonces vamos a leer el evangelio de Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo. Ahí comenzamos a ver la preexistencia del verbo antes de todas las cosas. Como eso ya lo hemos estado estudiando, no vamos a recalcar eso. Pero la palabra hubiera podido quedarse así. Sí, hubiera dicho Juan, en el principio era el verbo. Pero sigue Juan y dice, ¿y el verbo era qué? Con Dios. Ahí comienza a hablarnos de la coexistencia del Hijo con el Padre. Pero no solo eso, porque pudiéramos decir que el Hijo estaba con el Padre y quedar ahí nomás. Pero Juan añade y muestra la divinidad, la esencia divina del verbo que estaba con el Padre y era antes de todas las cosas. Mira, y dice que, y el verbo era Dios. Pero esa palabra anterior, era con Dios, comienza a mostrar, ¿por qué no diría, y el verbo era Dios? De una vez. Porque de alguna manera Juan comienza a hacer la diferencia de estas dos personas, del Hijo y del Padre. Y vamos a leer varios pasajes donde se ve claramente la diferencia de personas.
porque ahí es donde el sabelianismo, el modalismo, los pentecostales unidos, los jesusoros, caen en el error. Porque claramente por los versículos que vamos a leer, tú ves que son personas diferentes, que han existido juntas eternamente, que cada cual habla con un conocimiento de sí misma, que cada cual habla como un yo, que eso es algo que, un pronombre personal de una persona. Entonces vamos a leer varios pasajes en el Evangelio de Juan. El primero que vamos a leer está en Juan 17 y vamos a ir hacia atrás. Juan 17, 1 al 5. Y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Hay muchos pasajes que muestran la Trinidad. El bautismo del Señor Jesús, ¿sí se acuerdan? Jesús en las aguas, el Padre hablando en los cielos y el Espíritu Santo, ¿qué? Descendiendo en forma de paloma. Pero aún viendo lo queda muy místico, entonces vamos a escuchar las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos a los cielos dijo: Padre. Jesús habla ¿a quién? Al Padre. Sería algo muy lógico que si el Padre es el mismo Jesús, en otro modo, en otra apariencia, estuviera orando ¿a quién? Si el Padre era el Hijo. A sí mismo. ¿Cierto? Es algo como incoherente. Por eso muchos hermanos al llegar a estos pasajes se dieron cuenta que sí era un Dios, pero en el cual se manifestaban tres personas distintas. Una que se reconocía como el Padre, otra como el Hijo y otra como el Espíritu Santo. Como el mismo Señor dijo: vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y veamos la oración que decía el Señor: la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Ese tú nos habla de una persona, ¿eh? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sí ven esas palabras? Dos personas hablando. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste? Y esta es la vida eterna. Mira esta frase: que te conozcan a ti. ¿Sí ven? El único Dios verdadero. O sea, cuando el Señor Jesucristo se refiere a Padre, se refiere como ¿quién? Como Dios verdadero. Pero la Biblia también se refiere al Hijo como Dios verdadero. Leámoslo un momentico, hermanos. Dejen ahí, no van a cerrar. Primera epístola de Juan 5:20. Que la Biblia se refiere al Padre como Dios verdadero, porque el Padre participa de la esencia divina. Pero la Biblia también se refiere al Señor Jesucristo como Dios verdadero. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Porque los testigos de Jehová reconocen al Padre como Dios verdadero, pero no reconocen al Hijo como Dios verdadero. Pero la Biblia sí lo reconoce. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice: pero sabemos, 5:20, que el Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Mira esta frase: el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que la Biblia, así como se refiere al Padre como verdadero Dios, también se refiere del Hijo como ¿qué? Como verdadero Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo participan de la misma esencia divina. Amén. Entonces, la Biblia a veces al Padre le llama Dios, al Hijo también le llama Dios, y aún al Espíritu Santo le llama Dios. Amén.
Entonces ahí vemos las tres personas a las cuales participan de la esencia divina, las cuales son distintas de sí mismo, ¿sí? Como estamos leyendo en Juan 17. Sigamos leyendo. Y dice, y miren, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿De quién está hablando? Del Padre. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces nosotros debemos reconocer al Padre, pero también reconocer al Hijo. Las dos personas. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y debemos reconocer al Padre, pero reconocer también al Hijo que ha venido y se ha encarnado. ¿Amén? Y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Sí ven la diferencia? Si yo digo Salomé, tú al lado tuyo, o al lado de Salomé, tú ves claramente la persona de Salomé y ves la persona de Pablo, ¿sí? Entonces, así mismo, cuando nosotros vemos a Dios, vemos la persona del Padre, vemos la persona del Hijo, que ambas participan de la misma esencia divina, que en el Antiguo Testamento Dios mismo hablaba en plural, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Que fue lo que hemos compartido. Entonces vemos claramente, no vemos dos modos, porque un modo no le diría al otro modo. Sería ilógico, sería irracional hablar que si el Padre era el Hijo, ¿cómo va a decir el Hijo, glorifícame al lado tuyo, si el Padre es el mismo Hijo? Y ese es un error grave, hermanos, porque el que niega al Hijo está negando al Padre. Así se llama solo Jesús. Si niegan al Padre o niegan al Hijo, no tienen a Dios, dice la Biblia. Y dice, glorifícame tú al lado tuyo. Y ahora comienza a mostrarnos la relación preexistente de la coexistencia de las dos personas de la Trinidad antes de la creación. Dice, con aquella gloria que tuve. Y otra vez, contigo. ¿Sí ven? Como la Biblia es muy clara. Dice, antes que el mundo fuese. Porque eso es otro error. Que ellos relacionan al Hijo solamente cuando desde la encarnación. Pero claramente, como lo vimos hace 15 días, aún con el ángel de Jehová, o la sabiduría de Dios hace 20 días, vemos que el Padre estuvo con el Hijo, ¿qué? Eternamente. Y esta gloria de la que el Hijo habla con el Padre fue una gloria que Él tuvo con Él eternamente, antes de todas las cosas. Entonces dice, glorifico en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Saltémonos un poquito porque vamos a hablar de la coinherencia. Al versículo 10. Y todo lo mío, vamos a leerlos de nuevo, del 9. Yo ruego por ellos, por los discípulos, ¿no? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces comenzamos a ver algo, que sean uno, porque Dios es solo un Dios, solo hay un Dios, amén. Pero ese un solo Dios habla de nosotros, pluralidad de personas. Pero mira ahora, vamos a hablar de la coinherencia, dice. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió, sin el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Vamos a saltarnos un poquito más, al 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, acuerden esas palabras, tú, yo, que diferencian las personas. Oh Padre, en mí y yo en ti. Y eso es coinherencia. ¿Qué es la coinherencia? Que en el Hijo está el Padre. Y que en el Padre está ¿qué? El Hijo. Entonces, coinherencia, ese término surgió en la teología queriendo explicar este asunto. ¿Cuál asunto? Que aquellas tres personas que coexistieron eternamente, cuando se manifiestan, aunque son independientes, la una trae a la otra. ¡Qué misterio! Cuando el Hijo viene, en el Hijo tú puedes ver claramente. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no solo viene el Espíritu Santo, sino que el Espíritu trae al Hijo y trae paz. Eso es coinherencia. Pero cuando tú estudias la coinherencia fuera de los otros versículos, puedes llegar fácilmente al unicismo o a ser unitario. Por eso es bueno tener un buen fundamento a través de todas las Escrituras para que nuestra fe sea sólida. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de este asunto, porque el Señor también habló de este asunto. Un asunto que parece misterioso, pero es lo que Él mismo dice. A veces lo que Él mismo dice para nuestra mente humana es un poco difícil de entender, pero nosotros seguimos al Señor por fe. Amén. Y si nosotros somos sinceros, claramente vamos a llegar a la verdad de los asuntos. Amén. Aunque realmente cuando nosotros tratamos de Dios mismo, nunca con nuestra mente vamos a poder comprender todo lo que Él es en sí mismo, amén, porque es Dios y nosotros hombres, criaturas creadas, mas nos debemos seguir según lo que Él mismo ha dicho de Él, amén. Entonces vamos a seguir y dice, para que sean uno, en el 21, como tu Padre en mí. Es muy diferente como tu Padre en mí que como tu Padre siendo el Hijo. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es en mí y otra cosa siendo el Hijo. Que es muy diferente. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? El Padre está en el Hijo, mas el Padre no es el Hijo. ¿Sí? Quedó más claro, ¿cierto? El Padre viene en el Hijo y cuando tú ves al Hijo, ves al Padre. Pero el Padre no es el Hijo. Hay diferencia de personas, ¿sí? Tú y mí. Ahí tú estás haciendo diferencia de personas. Pero cuando tú dices tú en mí, estamos hablando de coinherencia. Que el Padre está en el Hijo, mas no es el Hijo. ¿Sí ven la distinción? Que esa distinción hace la diferencia entre el error y la verdad. El sabelianismo unitarismo y la Trinidad bíblica. ¿Sí? El Padre en el Hijo, no el Padre siendo el Hijo o tomando forma del Hijo. Amén. Son personas diferentes. Pero cada una de estas personas trae en sí mismo al otro. ¿Sí? Coinherencia. Que aunque el Padre no es el Hijo, cuando tú ves al Hijo, el Hijo en el Hijo, tú ves al Padre. Mas siendo personas distintas. Vamos a leerlo, porque seguramente esas dudas, cuando vayamos leyendo las Escrituras, van a ser aclaradas. Y dice, y yo en ti, ¿sí ven? Yo y tú. Pero cuando el Hijo está que también en el Padre. Que también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que me enviaste, que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros que somos uno. Esa es la unidad de la esencia divina y la naturaleza divina, que subsiste en ¿quién? En el Padre, tu Padre, y en mí, en el Hijo. Dice, yo en ellos, y otra vez mira esta frase, y tú en mí. Es muy diferente decir tú en mí que tú volviéndose un mí. ¿Sí? Es muy diferente porque ese es el error. Y dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú, y otra vez, tú me enviaste, pero cuando yo vengo, te traigo a ti. No que yo seas tú, ¿sí? Ni que tú seas yo, sino que cuando yo vengo, tú vienes en mí. Eso es coinherencia, que es el tema que vamos a tratar. Lo vamos a leer en varios pasajes, porque el Señor habla así. Misteriosamente el Señor habla así. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero la Biblia dice que el Padre mora también en nosotros. Y ahí el Señor dijo, no los dejaré huérfanos, yo mismo vendré a vosotros. ¿Cuál viene? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu viene, trae al Hijo y trae al Padre, coinherencia. ¿Sí? Que esos asuntos hay que conocerlos, porque ahí está el error. El Señor nos da claridad, vamos a leerlo y verá que el Señor nos va dando claridad por la palabra. Y dice, 24, Padre, aquellos que has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Desde esa frase, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que la relación del Hijo y del Padre era desde antes. Hay muchos versos, hermanos, y seguramente si tuviéramos más estos podríamos profundizar más, pero esto es bastante claro. Mira esa frase. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Otra vez, pero yo. ¿Quién es un yo? Una persona. Te he conocido. Y estos han conocido ¿qué? Que tú me enviaste. ¿Sí ven la diferencia de personas? Pero aunque hay diferencia en las personas de la Trinidad, también hay coinherencia en ellas. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene una, esa una trae a la otra persona. No que sea la otra persona. Y lo vamos a leer en otros pasajes. Vamos a volvernos un poquito. Ahí en el capítulo 15. En el versículo 23. Mira esto. 15, 22 vamos a leer. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Está hablando el Señor Jesús. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, hablando el Hijo, la persona del Hijo de Dios. Mira esta frase. También a mi Padre aborrece. O sea, el que no diferencia y el que no ama a la persona del Hijo, ¿qué? No ama a la persona del Padre. El que no reconoce la persona del Hijo, no reconoce la persona del Padre. Y dice, si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto. Y mira esta diferencia, hermano. Y han aborrecido a mí y... Si fuera una sola persona no haría esa diferencia. A mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Si causa me aborrecieron. Y ahora va a comenzar a hablarnos de la otra persona de la Trinidad. Pero cuando venga Él, ese Él también es un pronombre personal, ¿no?
Consolador. ¿A quién? Mira esa palabra, ¿quién? Son puros pronombres ¿qué? Personales. A quien yo os enviaré del Padre. ¿Quién es esa otra persona? El Consolador. El Espíritu de verdad. Mira esta frase. El cual procede del Padre. Si es la Trinidad, mi hermano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que procede del Padre. Porque miren, hermanos, la esencia divina es una. Pero en esa esencia divina subsisten tres personas. Las tres son diferentes. El Padre subsiste como aquel que engendra, ¿sí? El Padre es el que engendra. Tú nunca vas a escuchar que se hable del Hijo como aquel que engendra, sino tú escuchas del Hijo como aquel que es engendrado, ¿sí? La sabiduría eterna de Dios, la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y tú escuchas que el Espíritu no es engendrado, el Espíritu es procedente del Padre. ¿Sí es? La diferencia. Tres personas diferentes. Las tres participan de la misma esencia divina. Y mira ahora lo que dice del Espíritu. El cual procede del Padre. Mira esta frase. Él dará testimonio acerca de mí. Él es una persona. Y esa persona, como él mismo habla en el Nuevo Testamento, el Espíritu habla como una persona. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo. ¿Quién habla de eso? Una persona, ¿cierto? Y esa persona, ¿cuál era uno de los trabajos de esta persona? Hablar y dar testimonio del Hijo. Otra persona diferente que habla acerca del Hijo. No el Hijo de otra forma. Porque si fuera de otra forma, el Señor mismo no hubiera hablado de esta manera, ¿cierto? No sé cómo hubiera dicho, hubiera podido decir, y yo vendré en la persona del Espíritu Santo. Aunque eso es verdad porque es coherencia. Pero sería muy lógico, muy racional, ¿no? Y dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mire estas frases, hermanos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y mire, saltémonos ahí el 16. En el 5, en la segunda parte del 5, donde está el título, dice: esto no lo dije al principio, porque yo, mire esta palabra, yo estaba con vosotros. Pero ahora voy. ¿A dónde va a ir? Al que me envió. ¿Sí ven esa diferencia de personas? Yo voy a ir. ¿A dónde voy a ir? A aquel que me envió, aquel que es el Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, aunque porque he dicho estas cosas, tristeza llenaba vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, ¿qué pasaría si el Señor no hubiera ascendido? El Consolador, el Espíritu Santo, aquel que venía a dar testimonio del Señor, ¿qué? No vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. No yo vendré en otra forma, sino yo lo voy a enviar. Claro, cuando viene el Espíritu Santo trae ¿a qué? Al Hijo y al Padre, porque la Trinidad es coinherente. O sea, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y cuando el Espíritu viene, trae al Padre, al Hijo. Mas, aunque eso es verdad, también es verdad que son tres personas diferentes que hablan como ¿qué? Como yo, como tú, como enviado, como que iban a enviar, ¿sí? Como que una está al lado de la otra, ¿sí? Y no solo en la redención, no solo en la salvación, no solo en la glorificación, sino que estuvieron juntas desde antes de la creación, desde antes que el mundo fuese, ¿sí? Toda la suma de la palabra es verdad. Y dice, y cuando Él venga, o sea, uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Miren, hermanos, aún si tú miras, las únicas personas que hablan son las personas que son racionales, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos ¿qué? Personas. Héctor, Angie, Marta. 3 personas diferentes, ¿sí? En la divinidad también encontramos personas, pero no personas humanas. Personas ¿qué? Divinas, que participan de la esencia divina, que cada uno habla como un yo, como un tú, que cada uno tuvo un trabajo, que cada uno tiene una función, amén. Pero lo misterioso y lo precioso de esta Trinidad es que cada uno es coinherente, lo que estamos tratando hoy. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira esta frase. Él, a mí, como si lo pudiéramos decir, me glorificará a mí. Él me glorificará a mí. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y otra vez el Espíritu, el Hijo y ahora otra vez el Padre. Todo lo que tiene el Padre, mire, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que todo lo que tiene el Hijo, ¿qué? Lo tiene el Padre. Mira cómo lo dice. Mira cómo lo dice. Él os hará saber ¿qué? Todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu toma ¿qué? Lo del Hijo. ¿Y todo lo del Hijo es qué? Del Padre. ¿Sí ven ese juego de palabras que no son solo juegos, ni son solo palabras? Son realidades en Dios mismo. ¿Eh? Que nosotros debemos decirla como está escrito. A veces la gente dice, pero no entiendo, así no entendamos. Pero sí se entiende, ¿sí? Pero a veces, hermanos, por querer decir que la Biblia diga lo que nosotros pensamos, es que los hermanos se desvían. Nosotros debemos decir, es lo que la Biblia dice de Dios mismo, lo que Él ha revelado de sí mismo, y decirlo tal como Él lo dijo, y ponerlo en la balanza del equilibrio de ¿qué? De toda la suma de la palabra. Y dice, y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo mío. O sea que lo del Hijo también es del Padre. El Padre lo que tiene es del Hijo. ¿Y qué? Y os lo hará saber. Entonces devolvámonos otro poquito. Ahí a Juan 14. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y otra vez. El Hijo orando al Padre. Si el Hijo fuera una manifestación, un modo del Padre, el Hijo no tendría que orar, ¿cierto? Es algo muy claro, dice. Y yo rogaré al Padre. Y no habría esta diferencia de otros. Y os dará ¿qué? Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ay, hermanos, espere que me salté un pasaje. Ah, no, creo que está acá. Dice, sigámoslo leyendo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero ¿quién era el que iba a venir, hermanos? Y eso que está hablando aquí, que el Señor es comisario, ¿eso qué es? Coinherencia. ¿Sí? Que el Hijo viene
en el Espíritu. ¿Sí? Uno tiene que distinguir estos asuntos y entenderlos, dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis. Mira cuál era la revelación que ellos iban a tener cuando el Espíritu viniera a morar en ellos, como mora hoy en nosotros. Que yo estoy en mi Padre. Coinherencia. El Hijo está en el Padre, mas el Hijo no es Padre. Dice, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, que ama al Hijo es amado por el Padre. El que no ama al Hijo, el Padre no lo ama, hermano. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué? Le amará. Y mira esta frase. Y vendremos a él. Pero ¿quién es el que viene? El Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu viene, ¿qué hace? Trae al Padre y trae al Hijo, como el Señor lo dijo en otra parte. Y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, ¿qué? No es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez, la diferencia entre el Padre y el Hijo. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, otra vez, ¿sí ven? Como todos estos capítulos hablan de esto, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quien el Padre, ¿qué? Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice, la paz os dejo y mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy, ¿qué? Al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Eso lo estuvimos estudiando hace 8 días, ¿no? Que esa frase es mayor que yo. No es que el Hijo no sea Dios mismo, ni participe en la esencia de Dios mismo, sino que el Hijo se encarnó y como hombre se sujetó al Padre. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y Él no hablaba ni hacía nada si no era la voluntad del Padre. Entonces, vamos a volvernos un poquito al capítulo 14 también. Estamos en el mismo 14. Vamos a leer desde el versículo 6, 14, 6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene ¿a dónde? Al Padre, sino por mí. Si me conocieseis también, ¿qué? A mi Padre me conoceríais. Ahí comienza el Señor a hablar de coinherencia, hermanos. Y desde ahora le conocéis y le han visto. Miren, cuando el Señor dijo, ustedes le conocen y le han visto, surgió en el corazón de Felipe una pregunta, hermanos. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, mira esto, hermanos. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es que coinherencia, pero mira lo curioso, hermanos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No dice el que me ha visto a mí, yo soy el Padre.
hace la diferencia de personas, pero aunque hace la diferencia de personas, comienza a mostrar que en cada una de las personas de la Trinidad hay coinherencia. ¿Qué es eso? Que el que ve al Hijo, ve al Padre. El que recibe al Espíritu, recibe al Hijo y recibe al Padre. Vendremos a Él. ¿Quiénes vienen? Viene el Espíritu, pero el Espíritu trae al Padre y trae al Hijo. ¿A quién habían visto ellos? Al Hijo. Pero el que ve al Hijo, ve al Padre, porque el Hijo es la imagen exacta ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Sí? Sí, más o menos. Y dice, y no acaba ahí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mira, hay algo que debemos creer, hermanos. No crees que yo, ese yo soy la persona del Hijo, yo soy en el Padre. No yo soy el Padre, sino que yo estoy en el Padre. ¿Y el Padre qué? En mí. Aunque son diferentes personas, ¿qué? Tú ves claramente que la coinherencia. Que el que ve al Hijo, ve al Padre. Porque el Padre está ¿qué? En el Hijo. ¿Y el Hijo está ¿quién? En el Padre. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira esas frases tan misteriosas. El Padre mora en el Hijo y el Hijo en el Padre. Por estos versículos se llega al unicismo. Pero cuando tú los juntas al resto de la palabra, hay que un equilibrio. Dice, créeme, o sea, esto hay que también creerlo, así como hemos creído toda esta parte de la coinherencia, hay que creerlo, hermanos. Que yo soy en el Padre, no que yo soy yo soy el Padre, sino que yo estoy en Él, y Él o el Padre en mí. Y el Padre en mí, o sea, hace la diferencia de personas, más muestra la coinherencia, o sea, que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, la obra que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a leer un pasaje que me gusta mucho ahí en Lucas 22, que también aclara esto bastante, porque vemos la coinherencia, que si no se equilibra puede llegarse a un unitarismo, pero también vemos la Trinidad y las personas, y este pasaje muestra la persona del Hijo y la persona del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre diferentes, o sea, personas. 22:42, ¿lo tienen? Diciendo, Padre, si quieres, mire, otra vez el Hijo orando al Padre. Si fueran modos, no había necesidad de oración, ¿no? Como dijimos ahorita. Padre, si quieres, pasa ¿de quién? De mí esta copa. Y encontramos la voluntad del Hijo y encontramos la voluntad del Padre. Pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que la tuya. ¿Sí ves? ¿Quién tiene voluntad si no es una persona? Distinta de la voluntad de otra persona. Pero cuando tú ves al Hijo, ves que en el Hijo está el Padre. Y cuando tú ves al Padre, ves que en el Padre está el Hijo. Distintas personas, distinta voluntad. Pero en la esencia divina son coinherentes las tres personas de la Trinidad. Amén. Ahora, vamos a... Como esto ya quedó un poco claro, o hay preguntas, lo de la coinherencia. Para terminar, vamos a ver algunos pasajes, otros pasajes que hablan de la Trinidad. Aunque el Nuevo Testamento está lleno de pasajes. Solo quisiera terminar con algunos. Vamos a leer 2 Corintios. 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo, ¿qué? Sea con todos nosotros. Gracia del Hijo, amor de Dios y comunión en el Espíritu Santo. Desde el comienzo, hermanos, del Nuevo Testamento, Dios quita el velo, el misterio de sí mismo y se revela claramente. De aún desde el nacimiento del Señor Jesús, el Padre envía al ángel. El ángel viene en nombre del Padre. Y María le pregunta, ¿pero cómo? Y dice, ¿quién va a hacer que este hijo nazca en el vientre de ella? ¿Quién? El Espíritu Santo. Padre, el Hijo, que es engendrado en ese momento, y el Espíritu Santo. Hay un pasaje con el cual tal vez terminamos, que está en la primera epístola de Juan. Este pasaje es 1 de Juan capítulo 5. Lo vamos a leer desde el 6. El versículo 7 es un pasaje bastante controversial. ¿Por qué ha sido un pasaje bastante controversial? Porque hay una rama de la teología, que es la bibliología, que estudia los documentos de la Biblia. ¿Qué son los documentos de la Biblia? La Biblia, ustedes saben que fue escrita por los apóstoles en los tiempos de ellos. Pero esa Biblia que ellos escribieron, que se hicieron varias copias a través del tiempo, ¿sí? Y cuando los hermanos comenzaron a recolectar todas las copias, hallaron que este pasaje no se encontraba en la mayoría de las copias más antiguas de la Biblia. Entonces llegaron algunos, porque no es un pensamiento que compartan todos los que han estudiado este asunto, que llegaron algunos a la conclusión que tal vez algún copista más o menos en el siglo XV añadió este versículo porque este versículo daba a entender ciertas cosas o aclaraba ciertas cosas, especialmente en estos asuntos de la Trinidad. Hay otros hermanos que han llegado a la conclusión que hay padres apostólicos, o sea, de los primeros, segundo y tercer siglo, que citan este versículo. Entonces hay una controversia. Algunos dicen que sí pudo estar escrito, otros dicen que no. El hermano Gino, en el libro Opúsculo de Cristología, da datos, da nombres, da fechas, como por si usted tiene la curiosidad de ir a mirar, y usted en su corazón decidir si realmente este pasaje es inspirado o fue añadido a través de la historia. Pero vamos a leerlo y lo vamos a dar a consideración. Los que les guste estos asuntos pueden ir, meditarlo, examinarlo, si es verdad o no es verdad. Primera de Juan capítulo 5 dice, versículo 6: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, o sea, verdadero hombre. Cuando él fue crucificado, la lanza le enterraron y salió agua y sangre, o sea, mostrando la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Y el Espíritu es el que da testimonio, o sea, porque esa era la función del Espíritu, ¿no? Dar testimonio acerca del Hijo. Y él ya les había dado testimonio a ellos. Dice, porque el Espíritu es la verdad. Esto también es coherencia. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero también se dice del Espíritu ¿qué? Que Él es la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu trae al Hijo, que es la verdad. Es coherente. Pero dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Este es el versículo controversial. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y mira esto. Y estos tres son uno. Pareciera que la Trinidad está muy clara. Pero dicen algunos hermanos que posiblemente fue añadido. Yo lo único que aconsejo, cuando usted va a hablar con un testigo, no le muestre este versículo, porque ellos saben lo de la controversia, entonces van a decir que es, pero le puede mostrar el resto de pasajes de la Biblia, porque son suficientes los pasajes que dan claridad sobre este asunto, amén. Entonces lo dejé a lo último para consideración de los hermanos. Entonces, hermanos, hoy para terminar el asunto de la Trinidad consideramos lo de la coherencia. ¿Ok?
que nos da claridad en algunos pasajes que han sido controvertidos y que han sido llevados al error, especialmente por el modalismo y los unitarios de nuestra época. Entonces, por la gracia del Señor, hoy terminamos el tema de la Trinidad. No sé si quedaron preguntas, porque este es el momento. Ya confiando en el Señor, desde el próximo miércoles comenzamos a tratar otros asuntos, no fuera de la revelación de Dios mismo, sino la revelación de Dios mismo, pero en otros aspectos que también necesitamos conocer. Pero hoy acabamos el tema